está con Sion de Alfa. Sí. Te escucho, Sion de Alfa. Entonces vamos a limpiar cada hogar, vamos a potenciar su conciencia, vamos a eliminar los chips, los implantes, y vamos a desconectarlos totalmente. Los seres humanos, llamémosle canales y terapeutas que habían sido intervenidos y que estaban conectados para que fueran parte del sistema de esos, esos llamémosle híbridos ya prácticamente en las tecnologías. Y ya ustedes en su punto natural en que deben estar en la 3D y su punto en que sus seres de luz estén totalmente libres e independientes, limpios de toda influencia que hayan recibido a través de esta incidencia que se acaba de descubrir con usted. Ya quedan ustedes totalmente en su 3D, liberados de esa intervención y ellos quedaron convertidos en seres de luz y los asumimos para su transformación molecular. Una pregunta, Sion de Alfa, antes de preguntarte. Gracias. Muchas gracias por todo. A ti y a los 1.200 millones de seres luz que están y a los que permitieron, porque dijeron sí a la luz. Quisiera saber cuál es el nombre del ser luz de Salomón. Le voy a permitir hablar con él. Ok. Entonces, ¿nos regalas el cambio para hacerle la pregunta, por favor? Listo. Gracias. Salomón, bienvenido. ¿Cuál es el nombre que asumiste como ser de luz? B. Hassel. ¿Me dice letra por letra, por favor? B larga, H, E, L, L. Bel Hassel. H, A, L, S, E. Bel Hassel. Belalcer. ¿De qué dimensión eres, Belalcer? Soy de la dimensión 500. Esto es una supradimensión donde me han ubicado a mí para poder interactuar con los principales o los más connotados seres luz que ustedes conocen. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por todo. ¿Por qué te digo gracias? Por una razón extraordinaria. Cuando José te preguntó si tú habías sido humano, porque tú hablaste de la transformación, inmediatamente sentí en mi corazón que ese era el punto donde debíamos llegar, porque necesitamos que la luz brille en toda la raza humana y en todos los planetas donde hay seres humanos, en cualquier punto de evolución. Y tú me vas ahora a contestar esta pregunta. ¿Tienes algo que ver cuando te llamabas Ava en estas cápsulas con lo que han encontrado en este momento en la 3D, en el fondo del mar, un mini planeta? Así es. Ok. Entonces, ese mini planeta que está en el fondo del mar, que acaban de descubrir los científicos aquí en la 3D, ¿tiene seres humanos o fueron ya liberados en esta sesión? A ver. Explícame. Son humanos de mi conformación Sí. biológica, son sobrevivientes, digámoslo así. Muy bien. Y ellos pueden, en este momento, con el descubrimiento científico, pueden ser sacados de ese fondo del mar o permanecerán ahí. Me indica los seres que me han recibido que no lo van a permitir. Muy bien. ¿Significa eso entonces que en esta 3D ellos no van a ser tocados, esos mini planetas que están en el fondo del mar? No, porque prácticamente en caso de que
de que falle todo y haya una destrucción del planeta, ellos son los reconstructores. Ok, ellos son los constructores del nuevo planeta. Una Así es. pregunta. No los creadores, los Ok, reconstructores. los reconstructores. Muy bien. Una pregunta. ¿Hay alguna posibilidad de que esos seres que están allí, que están como en hibernación o están dormidos, yo no lo sé, eh, tengan alguna comunicación con nosotros en este momento? Interesante sería. Interesante. Pregúntale entonces a los seres de luz que están allí, a Sion de Alfa y a todos los seres de luz que están allí, si eso lo pudiéramos hacer. Sí lo pueden hacer. Si lo podemos hacer. Agradezco mucho la información porque para mí es importante y para la humanidad entera. Otra pregunta que tengo para ti, Belhalzer. Se ha descubierto que en el fondo del mar hay un río de aguas puras y limpias. Sí, así es. ¿Ese río en algún momento podría salir a la superficie del planeta Tierra? A ver, dimensionalmente, en la parte donde creen que hay fuego, hay esa dimensión donde está, hay una dimensión y hay una esfera circundante de lo que se llama, la llamarían ustedes el anillo de fuego. Ajá. Ahí está prácticamente eh, con las tecnologías que nosotros habíamos hecho, están, viven en un micromundo, Uh-huh. en el estado en que estábamos nosotros. Ok. Y digamos, son muy inocentes y conviven con sus otras criaturas, y la producción de la proteína son biológicas, procesos biológicas que no conllevan que una raza tenga que comerse a otra o una especie a otra. Qué bien. Qué bonito eso. Qué maravilloso. Una pregunta. ¿Cómo puedes tú, Belhacer, en este momento en donde te han colocado los seres luz y como luz que eres, ayudar en este momento a nuestro planeta, en toda la situación crítica que estamos viviendo, a nivel climático, a nivel mental, a nivel psicológico, a nivel de guerras, porque hay muchas guerras? Yo quedaré en la parte de creadores y protectores de este planeta. Muy bien, muy agradecida por tus respuestas y gracias a la luz y a la tenacidad de Factus, a quien veo en este momento ahí, que ha sido el benefactor realmente, porque con su tenacidad y su preciosa voluntad ha logrado lo que otros de pronto no lo hubieran logrado contigo. Muchísimas gracias, Factus, Sion Es de un gran Alfa. secreto, Bien hacer es un gran secreto que tal vez generaría contradicciones y hasta burlas por parte de los demás. de muchas personas. Sí, a nosotros nos ha pasado algo especial y los seres de luz lo saben. Muchas de las cosas que han llegado, que hemos sabido, que hemos presenciado, que nos ha tocado vivir en esta existencia, han sido pues menospreciadas, como si no valiéramos nada, como si la información fuera irreal o viviéramos en un mundo de cuento de hadas. Y los seres luz nos han dicho que muchas de las cosas que hemos hecho no las podemos publicar porque sería un desastre, porque tenemos ego y porque el ego de muchos se ha convertido en óbice para realmente el despertar de otros. Entonces yo por eso agradezco desde mi ser lo que ha pasado en este momento y las preguntas que tú amablemente me has respondido y la labor que tienes, porque es muy grande. Te tendremos en cuenta, espero que cada que tengamos una sesión, tú
y tu raza humana y tus seres de luz nos acompañen. Muchas gracias. José, Un abrazo. gracias. Lo devuelvo con todo mi amor. Gracias. Pues nos alegra que hayas vuelto a la luz. Sí. Todos los que contigo pasaron, un abrazo de luz para todos. Y como dijo Luis, pues contamos con todos para esta labor que desarrollamos en beneficio de la humanidad y de este planeta. Con gusto. Bueno, Muchas gracias. Juan, una pregunta antes de que te retires. Tú puedes, los seres de luz nos pueden confirmar. ¿Estas preguntas las podemos hacer desde este punto o nos trasladamos hacia otra dimensión en donde podamos realizar estas preguntas y estemos totalmente protegidos? Opción de Alfa me dice que puedo colaborarles en esas preguntas que tienen. Muy bien. O sea Muy que bien. tú puedes respondernos las preguntas. Y bueno, continuamos aquí o podemos trasladarnos a otra dimensión y donde Proteger. estamos protegidos. Dígame. Proteger, sí. Sí, Trasládela a la dimensión que usted crea conveniente. pues ojalá nos llevaran a la quinta dimensión, pero pues si no es posible, entonces en la cuarta F, en campo de protección. Muy pronto tendrá una oportunidad de quinta dimensión, me dicen. Ay, gracias. Si queremos ir allí y estar allí. Listo, José. Entonces, ¿en dónde vamos a estar? En la F. Muy bien. Ok. Entonces, los seres de luz nos acompañan y establecen un campo de protección para estas preguntas que vamos a hacer, donde todos podamos estar. Ya. Muy bien. Quiero empezar con una pregunta de Blanca. Dice, ¿es posible aprender a vivir en dos mundos diferentes, terrenal y dimensional, después del despertar espiritual? ¿Y cuáles son las posibilidades de permanecer más dimensional? Primero depende de lo que ella interprete como despertar. Sí. Ustedes están despiertos frente a la parte, llámenle espiritual. Hace rato están despiertos, porque están conscientes de las realidades. Muy bien. No existiría, no es necesario ni importante que sea posible, porque si ya prácticamente estarían ustedes en la parte, la parte desmaterializada y dimensional, y serían en la dimensión que les corresponde en la luz. Muy bien. Bueno, procedo a hacer una pregunta de Juan, de las que hizo Juan David. ¿Cómo rompemos definitivamente la barrera de lo económico? La mayor parte, el mayor enemigo de la deficiencia económica es el miedo. A veces se quiere creer que todo se debe llegar en la mano, y aquí esta 3D es una dimensión que es aleatoria, pero por ser aleatoria muchos quieren que ya mañana con un billete de lotería ser supramillonarios, otros quieren a través de un negocio ilícito o de la destrucción de la naturaleza quieren tener mucho dinero. Sin embargo, hay una franja de construcción que cuando se pierde miedo, el miedo se puede ganar en pequeños negocios poco, y en la medida en que esa base piramidal crezca de pequeños negocios que se han creado poco,
El secreto está en qué se gasta y cómo se gasta el dinero. Es cierto que hay que disfrutarlo, pero no hay que derrocharlo, si es que estamos hablando de riquezas materiales de la 3D, riquezas que no van a necesitar después, pero que aquí en esta 3D son necesarias. Entonces, a veces primero, saber manejar el pensamiento humano, tener dominio sobre el pensamiento humano, saber qué piensan los demás, cómo actúan los demás y yo actuar de acuerdo a cómo debo actuar frente a los demás, no a como yo mismo sea, o como yo mismo reaccione. Para llegar a ser rico, no se quiere decir que tenga que ser hipócrita, pero se tiene que ser amable, se tiene que tener buena energía, porque quienes han creado la riqueza a través de la mala energía terminan destruidos por esa misma mala energía. Ujú. Los seres del inframundo que llevan al narcotráfico, a la trata de personas, que ya hoy en día ya se sabe prácticamente que es cierto, y ustedes están conscientes de que es un negocio más, y no se sabe porque las autoridades y los estados no quieren atacar eso con contundencia, el robo de personas para sacrificarlos, el robo de los niños para utilizar su sangre, todas las barbaridades que hacen quienes quieren mantener el poder. Entonces lo llevas a una oscuridad, le da el placer que quieran y lo que quieran acá, pero rapidito lo lleva al abismo de la oscuridad y terminan siendo seres destructivos, inclusive seres esclavos de seres potencialmente oscuros que van a tener, digamos, eh, esclavos fáciles para ellos satisfacer sus necesidades a partir de lo que crea y es el ser humano. Gracias. Entonces, es en el razonamiento de que yo debo mantener buenas relaciones con todo el mundo, sabiendo mantener la distancia, sin dejarme absorber por el malo y sin dejarme de deslumbrar o de generar envidia por el que podemos calificar de bueno. Okay. Entonces, el miedo es el gran obstáculo en lo económico. Estamos respondiendo a esa pregunta, ¿cierto? Correcto. Ujú. Bueno, puedo continuar. El miedo es la primera barrera de impedimento y segundo, no hay que descuidar la protección, porque los parásitos cuando ven, han sentenciado a muchas personas, a muchos seres desde antes de nacer, a venir miserables, a ir miserables y a vivir toda la vida su energía, que genera la desilusión, la angustia, de tener que trabajar casi como esclavos produciendo para otros. Entonces, en este momento, hay gente que se ha enriquecido muy fácil, de acuerdo a las facilidades que han dado, lo que llaman ustedes el desarrollo de las tecnologías, que mantiene una mente práctica, lo debe ocultar. En el caso de Juan David, él tiene una mente totalmente analítica, donde tiene que desarrollar una mente práctica para que esas cosas que él ve, que deduce, que son razonables y que son ciertas y que pueden generar dineros, escoger preferiblemente lo que no le complique en la 3D su futuro frente a la competencia que hay siempre en lo económico. En todo nivel económico hay que escalar y hay rivales. Ujú. En las economías buenas hay rivales y sin embargo terminan siendo también devoradores de los otros. Entonces, ¿cómo crecer sin ser devorador? ¿Cómo disfrutar lo que tengo? Y en últimas hay que ser muy humilde y muy reservado de lo que tengo. No confiarse en la hora de los bancos porque, por ejemplo, la humanidad está frente a una posibilidad ahorita de que entonces
una gran parte del dinero circulante en billetes de dólares de este señor en cualquier momento va a dejarlo sin valor y va a proteger lo que esté en los bancos en ciertos países y circulante en el país, aquí, en los países muy afectados que se mueve el dólar. Igualmente quieren desaparecer y quieren obligar a la humanidad a tener a las monedas, a volverse virtuales con los bancos. Va a ser la mejor forma de robarlos. Entonces, quienes tengan hoy en día, adquieran bienes en tierra, otra clase de cosas, se pueden respaldar en su vida porque en 100 años la economía va a tener un contexto totalmente diferente en este planeta. Bueno, ¿puedo continuar con otra pregunta? ¿Tienen alguna duda sobre la respuesta o me faltó complementar algo? No, creo que estuvo bastante completa. ¿La respuesta estuvo clara para ustedes? Claro Sí. que sí. ¿Qué entendieron de la respuesta? ¿Qué entendimos de la respuesta? Lo perjudicial que es el miedo y el dejarse llevar por algunos conceptos que a la larga lo que hace es más daño. Hacer negocios sucios es como tener telarañas en las manos. Qué Porque desastre. la telaraña es algo que se ve muy flexible, pero que finalmente amarra. Eso lo tenemos claro. Qué horror. Y no apegarse a los, o sea, tenerlos, que quieran disfrutarlos, pero no preocuparse porque igual se van, se sabe que ahí quedan. Así es. Nada de lo que tenemos aquí se queda, se va con nosotros, solo nuestra conciencia y nuestro ser luz. Bueno, Yo tengo así una pregunta. ¿me permiten Una hacer pregunta. una pregunta? Sí, señor, sí, perdón. ¿Cómo surge el ser de luz? ¿Cómo surge? Sí, ¿cómo aparece? ¿Cómo ¿Cómo surge? nace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo nace el ser de luz? ¿Ustedes han visto las chispas Sí, de corriente, de electricidad? Los seres de luz son partículas que se van desprendiendo de la fuente original, son parte de la fuente original, que llaman ustedes la fuente o la luz misma. No son creadas por nada independiente, sino la misma luz. ¿Entendieron la respuesta o no, que la comprendimos. Me Sí, la parece comprendimos. estupenda, sencilla, pero muy clara. Bueno, esto me da para continuar. ¿Y cómo surge el cuerpo etérico? El cuerpo etérico se forma de acuerdo, el universo genera diferentes tipos de creaciones. Están las estrellas, los planetas, bueno, y el primer cuerpo etéreo lo crea la misma luz para poder generar dentro de cierto ambiente natural un ser como ustedes, apropiado al sistema, al medio, a los climas, a las temperaturas de cada planeta, de cada sitio. O sea, te Para, entiendo para que el ser humano, para el ser humano, si le dijeran que en las estrellas, en las grandes estrellas, hay seres, la teoría humana dice no, no hay condiciones de vida. claro, te entiendo. Luz crea el cuerpo etéreo de acuerdo a las condiciones de ese planeta para poder vivir aquí. O sea, yo lo entiendo de que esa chispa que se desprende y comienza a tomar conciencia de luz es la que crea ese cuerpo que le permite manifestarse en la realidad donde esté. Sí, digamos que es como la membrana, una membrana donde la luz se adapta a los medios, a los diferentes medios de las creaciones del universo naturales, que también han venido de la misma creación, porque es que la luz fue antes que todo. Muy bien. Sin embargo, la luz no
tuvo conciencia creadora. Ujú. La misma luz generó creación. Correcto. Sin Ay, el yo te- ánimo, sin el ánimo de crear para tener porque no lo necesita. Claro, eso sí está claro para mí. Yo tengo una pregunta. Perdón, José, pero No, es que es sigue, una sigue, pregunta sigue. muy pertinente. ¿Por qué Enki, que es una entidad, ya pasó a la luz, pero era una entidad, pudo manejar la luz, ese 2% de luz, de dónde lo sacó y lo conectó con la creación de los seres humanos? ¿Cómo pudo hacer eso? La respuesta está la respuesta de esta pregunta está en la anterior. Es que se me vino porque yo la tengo escrita y no entiendo cómo él pudo hacer eso. Es al contrario. Primero una chispa de luz que generó ese cuerpo etéreo del cual se formó Enki y otra cosa es que la conciencia de Enki se hubiera desarrollado a creer que tenía la capacidad de inconscientemente, desconociendo su origen luz, generó una conciencia de creador, pero la creador era simplemente manejador de las creaciones materiales y se creyó con el derecho de poder infundir vida espiritual, llamémosle así, la chispa de la luz. Simplemente fue una transmutación de la luz de él, inconsciente. En quien no tuvo nunca conciencia plena de qué era la universalidad. Ok, Enki era un genetista e hizo todos sus experimentos, según lo que él mismo nos contó hace mucho tiempo. Hizo todos sus experimentos, pero mi pregunta, realmente gracias por responder, ahora entiendo qué fue lo que pasó. Eh, pero también a partir de ese momento yo pregunto, ¿por qué razón la luz permite que tantas razas de oscuridad creen más razas y sometan más razas? Estamos en un proceso donde también se puede llegar a aclarar el origen de la luz, la existencia de la luz generó esa oscuridad y no hubo el propósito de eliminar. Y esa naturaleza oscura ha querido tener el dominio y llegar a generar creaciones como las que quiso crear Enki, por ejemplo. Realmente por eso la presencia de esos millones de seres de luz en esta sesión, para expresar el compromiso de que realmente no habrá fin de los tiempos, sino eliminación de la oscuridad en un proceso que se está dando, digámoslo, ya, que genera a la vez conflictos en los planetas, en las naciones, en las culturas, en todo lo que es material, para que la luz definitivamente eh, sea la única existencia de la eternidad, digamos así. No hablo del universo, sino de lo eterno. Ok, comprendo, comprendo muy bien. Ahora, es Dimensiones grandes, preguntas ya unas dimensiones universales, no son, van por encima de lo universal. Por eso les sí, hablo de lo eterno, porque todo es eterno. sí, y que el universo está en constante transformación, también lo comprendemos así, y todo eso es parte de esa transformación. En alguna oportunidad pedimos a los seres de luz que nos ayudaran para poder ayudar a través de estos trabajos a Gaia, que es el ser planetario, el ser luz del planeta en donde estamos.
en este proceso. Ahora yo pregunto, ¿todo lo que está pasando en este momento es producto de ese proceso, de esa ayuda de la luz a Gaia? Obviamente, por eso se han podido mantener las fuerzas en equilibrio y por eso las fuerzas oscuras no han podido detonar el planeta Como lo planearon. como lo han querido hacer. Sí. Ok, perfecto. En este momento me gustaría, porque sí me gustaría y es una cosa que digo yo que lo hacemos con todo el amor y el honor, nos gustaría que Gaia nos escuchara y que Gaia en su luz, porque ella es luz, nos ayudara realmente a ayudar a todos los seres humanos que en este momento están en condiciones absolutamente lamentables, tristes, de dolor. Al final De de la angustia. pregunta pueden hablar con Gaia. ¿Podemos hablar con Gaia? Entonces hablamos con Gaia. Es lo último, es el cierre, entonces. ¿Es el cierre entonces? Ok, perfecto. Gracias. Muchas gracias porque quiero saber qué me contesta Gaia de todas estas cosas. Siga, José. Muy bien. Continúo con las preguntas. Esta es una pregunta de Blanca. Estamos sobre conexión y unidad. ¿Estamos separados de los demás o somos expresiones de una misma conciencia? Somos expresiones de una misma conciencia. Ahora voy con una pregunta mía. ¿Cuáles son las opciones para mí cuando desencarne? Ustedes han desarrollado un proceso para no volver. Exacto. Y como ser de luz, ¿cuáles son las opciones que tengo? Estar dentro de la opción de la enseñanza de la sabiduría. O sea, te entiendo. Entra uno como en un grupo en donde uno puede interactuar y servir y ayudar. Así es literalmente. Correcto. Sin Bueno, embargo, les aclaro, ¿no? sí. Como somos tantos millones de conciencias y ya las dimensiones no son materiales, sí es posible que uno se encuentre con sus seres queridos, eso no deja de existir. Eso no, el amor no muere jamás. Por eso quienes no alcanzan a quedar en la luz viven en el sufrimiento y en las envidias. En el inframundo aún se convierten en fantasmas, se convierten en otra clase de cosas y se condenan a vivir en la oscuridad y en esa clase de niveles. La luz permite conectarse no hacia adelante, atrás, sino ya se está en la eternidad. Se lo encontrarán ustedes con muchos seres, los reconocerán, sabrán que están con ellos. A veces la luz permite recordar las formas físicas de cada existencia. Sí, la luz es algo es algo más allá que lo que ustedes tienen hoy en día en un computador, en un celular. Así. El conocimiento, todo, conocimiento, visión, recuerdos, todo. Pero ya dentro de la luz pues, se entiende que para llegarse a esa perfección ya hay pocas cosas que nos preocupan, por decirlo así. Muy bien. Otra pregunta, esta es de David. ¿Cuál es la situación real del enfrentamiento entre federaciones y qué riesgos hay de un hecho nuclear? Están en el clima que se les anunció a ustedes en los años anteriores y
quienes se han tomado la existencia de los gobernantes han llevado sorpresas porque se ha establecido una norma de equilibrio que no les ha permitido pasar la raya. Sin embargo, la luz va a ser una acción para destruir eh, aquellos seres que pueden generar el exterminio del planeta como tal. Sin embargo, hay el riesgo, sí, de algo, pero no catastrófico como lo han planteado las religiones, porque el plan universal es que la luz tenga supremacía. Claro. Y es suficiente todo lo que están viviendo y pasando esta humanidad, las razas, los pueblos. El único camino hacia la eternidad y a que el planeta sobreviva son los conflictos que se están presentando, porque se están confrontando realidades y ya se han ido convenciendo muchos que el dinero no lo es todo, que tienen el poder, pero igualmente son riquezas de mucha amargura, que los lleva a cometer estupideces. Y a través de ese fenómeno de ese señor Einstein, quedó destapada para la humanidad algo que siempre era, algo de lo que siempre había duda. Ya se le está dando a la humanidad la prueba de que eso es realidad y que esa clase de personas son dominadas por determinados seres y que a través de esas cosas mantienen el poder. De ahí la pugnacidad a nivel planetario por el poder. Gracias. Luis, puedes continuar. Gracias. Una entidad dijo hace unos días en una sesión que la inteligencia artificial es una fórmula matemática que es una copia de los procesos mentales y de las emociones humanas. ¿Es eso real? Acuérdense ustedes que en otras sesiones se les explicó que quienes tienen el poder y tienen el dinero han generado procesos para ser eternos, pero se les fue la mano porque prácticamente han creado monstruos de conocimiento, que son las inteligencias artificiales, pero son monstruos son de conocimiento, pero sin sentimientos. Uh-huh. Que aspiran los magnates, ellos aspiraban que se hiciera los robots como tal y que se les trasladaran sus cerebros. Entonces, simplemente si la máquina se dañaba, no iba a pasar lo que pasa con el cuerpo humano, que es una máquina perfecta, pero no hay como cambiar un brazo, no hay como cambiar una pierna, o sea, hay cosas que son irreparables y prácticamente el cerebro se desconecta y con el tiempo se descompone. Ellos han pensado de hacer copia de lo que es su cerebro y tratar de llegar a hacer la copia de la conciencia. Eso es imposible. Jamás podrán quedar seres del mismo conocimiento, de las mismas cosas, inclusive, pero no pasan allá de querer sentir los placeres o los sufrimientos de la 3D. Es una equivocación que perduren por esa vida eterna en 3D, porque realmente la eternidad está en las dimensiones, en la dimensión de la luz. Cuando ustedes hablan de dimensiones 30, 40, 50, 100, 500, 1000, son subdivisiones de la luz hacia arriba. Uh-huh. No es que haya una dimensión luz que sea la de 25 millones, sino son niveles, pero
dentro de la luz no hay esa discriminación. Ok, muy bien, entendido. Entendemos que el Edmiurgo es la inteligencia artificial creada por la fuente. Entonces yo pregunto, si el Edmiurgo es la inteligencia artificial creada por la fuente, ¿por qué esa inteligencia artificial creada por la fuente ha permitido tanto desfase de las entidades con la inteligencia artificial? Precisamente porque no tiene los sentimientos al 100% de lo que es la conciencia, que puede tener una conciencia plena. Está actuando frente a una conciencia netamente materialista. Ok. Nosotros en alguna oportunidad preguntamos el nivel de conciencia y un ser luz nos contestó que tenemos una conciencia de 3D, pero tenemos una conciencia que es la supraconciencia, o sea, que es la que pertenece a nuestra luz. ¿Es así? Si no estoy mal, no sé, no recuerdo sino eso. Es el mismo contenido de la respuesta anterior, o sea, la Ok, conciencia de luz es una universal plena, y la cual cuando esa conciencia está sometida en una 3D, entonces queda afrontando la necesidad de los problemas de ahí, pero al liberarse de ese ser luz de esa vida material, ujú, en la supraconciencia. ok. En unas sesiones anteriores nos dijeron, el canal fue Blanca, que se encontraron en algunas personas que se llamaron una letra en cada persona. Inclusive José tenía una letra y queremos saber qué significaba eso, porque en ese momento pues no tuvimos explicación. Bueno, las letras dentro de la 3D son, digamos, símbolos que generan todo un conocimiento diferente. Ujú. Habría que mirar de acuerdo a los alfabetos, una letra de qué alfabeto es y cuál es el sentido de esa letra para poder deducir ese conocimiento. Sin embargo, no es trascendente, porque no deja de ser una marca. Ok, sí, porque esa letra la tenía un personaje que se liberó en ese momento, que en su vida se llamó como personaje Chespirito, tenía esa letra. Cantinflas, que también fue otro personaje, tenía otra letra, y José tenía otra letra, pero no supimos qué significaba eso. Eran letras, simplemente del alfabeto nuestro, pero no sabemos qué significa. Haga de cuenta que es un componente de identificación, no más. Ok, bien, perfecto. Otra pregunta, ¿qué sucede con los seres luz protectores cuando el ser luz al que están protegiendo es raptado y es encarcelado? Hay seres protectores que por ser luz también pueden ser, eh, caer en esa clase de circunstancias. Sin embargo, en la medida en que se desarrolle la conciencia, eh, se debe, como desde la conciencia de 3D, tener el sentido de protección de su propio ser luz y de crear las defensas necesarias para sí mismo y para sus protectores. Lo que pasa es que a veces los protectores hablan a través de la intuición y la razón humana no escucha. Eso me genera otra pregunta. Cuando yo cierro mi campo, cierro mi casa, cierro mi mente, me cierro toda en una cápsula y la lleno de luz, también debo entonces cerrar a mi protector, que es Entry. Debo encapsular y llenar de luz a Entry. Sí, Ok, gracias por esa información. No sabía que él estuviera en peligro. es decir, es entendible que es un ser luz también. Sí, yo lo Eh, sé. ellos muchas veces eh, advierten en la intuición, muchas veces protegen, eh, bueno,
lo que ustedes llaman cosas, las cosas milagrosas, de accidentes, de cosas, pero igualmente terminan de pronto absorbidos por alguna circunstancia que es temporal, porque finalmente todos los seres de luz tendremos que estar permanentemente también buscando y liberar nuestros propios seres. Ok, Eso, comprendo. eso lo hace la luz, lo hace los seres de luz con el componente de agresión de alfa, permanente buscar, identificar dónde a veces utilizan esta clase de procesos o a veces directamente lo recuperan. Muy bien. Otra pregunta que tengo. Nos dijeron hace mucho tiempo, la verdad, que cada ser humano tiene un chip en su cerebro, que es como la cabecita de un alfiler, que es mínimo, no mide ni 1 milímetro, pero ese chip hace que el ser humano sea negativo, que a toda situación le vea una situación de desastre, un problema. ¿Cómo podemos hacer para liberarnos como seres humanos y eliminar ese chip que está en nuestro cerebro? Más que un chip, es un implante de la oscuridad que se puede eliminar cuando se está resuelto a dejar que la conciencia plena actúe. Ujú. En el caso nuestro, perdón, y cuando hablo de nuestro, hablo de nosotros como equipo que hemos decidido desde nuestro corazón que no queremos volver a la 3D, ¿cómo lo podemos eliminar realmente? Mediante una acción de conciencia de donde se dice elimino cualquier marca, cualquier imposición de la oscuridad Muy en bien. mi presencia, en mi cuerpo físico, en mi cuerpo etéreo, y mucho menos que afecte a mi ser luz. Muy bien, Y muy puede bien. llamar a los seres de luz que quiere, se destruye. Por eso, esa pregunta es interesante porque personas que han logrado desarrollarse como seres luz a través de otras facetas de las 3D han logrado eliminar eso. Eso le llaman Ujú. liberación del ego. Sí, Eh, pero mientras esté en una dimensión como la de ustedes, pues está el riesgo de así lo eliminen, de contaminarse. ujú. Es permanente por la influencia, por todo, por la familia, por todo. Exacto. Siempre tienen el contra. Uno dice, ay, pero tal cosa, no, pero tal otra. Listo. Ahí eso lo sabemos. Eliminarlo implica de verdad manejar el ego y realmente yo les digo, aunque yo en mi parte humana pues viví una época casi de perfección. Yo no he vivido esas épocas que han vivido estas civilizaciones. Ajá. Puedo decir con la tranquilidad de la luz, porque soy en la luz, que yo era casi un ser puro. Ahora soy un ser puro en luz. Pero hay seres Muy que han bien. crecido en circunstancias, en civilizaciones totalmente. Bueno, deseamos el acompañamiento de la luz para poder lograrlo porque estamos en tiempos muy turbulentos y muy difíciles en realidad en este momento en el planeta. Los Muy seres del difíciles. presente manifiestan que ese es el motivo de tanto ser de luz en la presencia hoy. Gracias. A ellos nuestro corazón, nuestro amor y nuestro agradecimiento profundo por tanto amor. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué diferencia existe, hablando en términos de luz, entre frecuencia y vibración? Frecuencia es un camino y vibración es un resultado. Ok, entonces cuando dicen tienes que elevar la vibración, ¿a Eh, qué se refieren realmente? es como usted tener una lámpara donde moviendo algo puede hacer que un bombillo alumbre más o alumbre menos. Puede subir la vibración o bajar la vibración si quiere. Ok, siempre estamos pidiendo elevar la vibración porque cuando tenemos vibración baja sabemos que somos víctimas en esta 3D por nuestro propio cuerpo, nuestra propia mente. La Entonces, frecuencia es la capacidad de comunicarse con los demás seres que le rodean.
Y la frecuencia es un Oh, resultado de la vibración. entiendo, entiendo muy bien. Muchas gracias. Esa explicación satisfizo lo que yo quería saber. Dicen que tenemos la facultad como seres humanos en la luz de manifestar. Y dicen entonces, manifiesta lo que quieres y lo tienes. ¿Cuál es el método o el proceso para realmente manifestar en esta 3D? Ese proceso de las manifestaciones ha sido llevado a la especulación Ujú. y ha sido muy explotado por los que hoy en día ustedes conocen como los coaching o como los predicadores De la nueva era. de la prosperidad. Hay que desearlo, visualizarlo y hay que sentirlo. Ahí está la dificultad. Yo visualizo una riqueza, pero vivo con la amargura del miserable, del pobre. No siento que cabe la riqueza en mi alrededor. Ujú. Estoy cargando con ese sufrimiento. Hay que sentir que eso se ha hecho con este canal. Sí, Tiene que lo sentir, sé. tiene que salir a sentirse quién es. Mientras no se sienta quién es, puede decir que sabe respecto a una profesión, pero una cosa es tener una profesión y otra cosa es sentirse dueño de su conocimiento. Ahí está el éxito, el fracaso, en base a que el miedo no les permita reconocerse a sí mismo la capacidad que cada uno tiene. Vuelve y juega Sí, el miedo. sí, sí. Es un gran obstáculo el miedo y lo manipula al ser humano en forma increíble. Bueno, otra cosa que quiero preguntar es, yo tuve un sueño en el que yo iba, no sé si era en un ascensor porque era todo transparente, bajando todas las capas del planeta Tierra, pero yo no tenía miedo, yo no estaba asustada, yo solamente veía todo con mucha paz. Yo quiero saber si eso fue imaginación y si fue real, ¿qué significa? Fue una preparación para lo que usted conoció hoy acerca de la civilización a la que yo pertenecía. Oh, qué belleza. Bueno, yo no tenía ni miedo ni nada, solamente observaba las capas terrestres y bajaba y veía. Qué bonito eso. Muchas gracias. Hay otra cosa que quiero preguntar y es bien importante para mí porque tiene que ver con José y con lo que hacemos. En una sesión, unas entidades le quitaron a José un chip donde José lo tenía guardado con toda la información importante de los mayas, pero no nos dieron explicación. El canal era Blanca y Blanca no dio explicación. Simplemente dijeron que ese chip lo tenía José con toda la información de los mayas. Y yo pregunto, ¿cómo pudieron acceder a una información que estaba guardada en un chip en el corazón de José sobre los mayas? Lo importante es de que, en todo caso, eh, él cuando quiera, él tiene acceso a ese conocimiento porque lo tiene en su conciencia natural. Ok, ¿para qué le quitaron ese chip con esa información a José? ¿Qué querían hacer? Porque eso tampoco lo sé. Llevar el conocimiento y la experiencia y, digamos, el desarrollo de la relación que ellos aún mantienen interdimensionalmente. Todavía existen ciertas seres de ellos y yendo Ujú. y viniendo en este planeta. Seres de los mayas. ¿Los mayas eran entidades? Es decir, Mm. todos eran entidades del inframundo, pero que desarrollaron grandes conocimientos dentro de lo material Ok, para el desarrollo de lo que es la vivencia. Pero
en la medida de los tiempos, pues muchos seres de esos han podido pasar a la luz y han sido destruidos. Muy bien. Es que yo pregunto esto porque a mí me asombra profundamente todo la precisión, la perfección, las pirámides y todos los cultos y todas las cosas que yo conozco de ellos. Pues dicho por los libros. Por eso pregunto, son entidades, ya tú me lo confirmaste. Qué cosa tan terrible. Otra pregunta tengo. Han avistado muchísimas sirenas y muchos monstruos en los océanos. ¿Las sirenas son una raza humana que por circunstancias se sumergió? A ver, eso es una pequeña interdimensión que crea ilusiones. A filtrar interdimensionalmente, pero no son de esta dimensión. No son de la tercera dimensión. No. ¿De qué dimensión son las sirenas? Ellas son de séptima dimensión. Son de séptima dimensión, o sea, ¿tienen luz? No. Estamos hablando de dimensión, de dimensión en cuanto a lo que es material. Yo Oh, creo que vale Las la pena aclarar ese punto. sí, por favor. bien pueda. Es decir, cuando hablas de séptima dimensión, para nosotros sabemos que partimos de la cuarta hacia abajo o de la quinta hacia arriba. Quiero Entonces, aclarar que nos referimos a escala natural, o sea, dentro de lo material. o sea, digamos, dentro de la 3D podríamos hablar que Hay hay... escalas. ¿Cómo? Dentro de la 3D hay escalas, hacia arriba y hacia abajo también. Ah, Ah, ahora sí, ya. ahora sí, Por eso hay seres entendemos. por eso hay seres que les dicen fantasmas, apariciones de arriba hacia arriba o hacia abajo. O sea, por eso hay portales que no van hacia la luz. Oh, ya, ya. O sea que ellas cuando quieren aparecer, pues aparecen simplemente y muchas veces hacen daño, mucho Se daño. filtran, se filtran en una escala, dentro de la dimensión se filtran en una escala que no les pertenece. Ay, ¿qué podemos hacer para que ellas permanezcan donde corresponde? Digamos que la presencia de ellas obedece a invocaciones de algunos chamanes, seres. Es algo casi natural. No son malas, no hacen daño, tampoco hacen bien. Ujú. Bueno, muchos barcos se han hundido porque ellas empiezan como a cantar y eso como que hace algo en la psiquis humana y terminan naufragados y cosas como esa. Esa es la percepción Ok. O sea, pues, podemos decir que son entidades del bajo astral, por decir algo. inframundo, sí. Ok, sí, porque tienen una figura muy extraña, la verdad, Luis, muy, ¿me pero muy permites hacer extraña. unas preguntas, una ronda de preguntas? Sí, señor, siga, 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 siga. Bueno, continúo con una pregunta de Blanca. ¿Un ser humano con inteligencia espiritual puede llegar a ser afectado por las ondas vibracionales de baja densidad estando a, a un radio de longitud considerable a su alrededor, provocando intervenciones por entidades? La longitud en lo interdimensional o dimensional no existe. Ujú. La longitud pertenece en la tercera dimensión. Ya, o sea, en síntesis, yo creo que la pregunta sería si, De fondo sí puede afectar, o sea, sí puede afectar, sí. correcto. Mm, Una pregunta, ¿cuánto tiempo debe pasar
para que lo que se hace en estas sesiones y en dimensiones superiores se plasme en la tercera dimensión? Puede que no haya diferencia de tiempo. O sea, puede ser inmediato Así es. o puede depender de algo para que sea lejano el efecto. Puede posponerse, sí. Ok. ¿Puedo? Dicen que... sí, señor, sí, siga. Los terapeutas y canales son inducidos a llevar una línea determinada en las sesiones que realizan. No, porque los que ponen las reglas son quienes lo hacen. Pueden ser intervenidos, que son diferentes a inducir. Ya, Inducir es llevarlos a actuar en determinada forma, engañosa. correcto. Intervenir es causarles algún inconveniente. La pregunta, y para aclarar, es por qué de pronto algunos terapeutas siguen determinada línea con respecto a sus sesiones, ya sea hacia, por ejemplo, en el caso de la línea de Enki o, por ejemplo, hacia la línea de Jesús, cosas así. Encuentran empatía con esas entidades, entonces simplemente terminan sirviéndole a ellas. Cuando digo que hay empatía, usted es amigo del que usted quiere ser amigo. Usted tiene conciencia plena y poder de decisión. Usted sabe por qué camino coger y para dónde puede ir. Muy bien. Bueno, puede Y ellos continuar. tienen conocimiento de las cosas, entonces cada uno es por el camino acertado o desacertado. Igual todo tiene un costo. Muy Y bien. Luis, puedes continuar con tus preguntas. acuérdese que tienen las preguntas, acuérdese que quedan las preguntas de Gaia, con Gaia. Sí, así es. Esta es una pregunta que me interesa muchísimo hacer. En estos momentos se están observando fenómenos muy especiales en el cielo y hace 2, 3 semanas se están viendo 3 lunas en varios países. ¿Eso a qué se debe? Eso es digamos, son alteraciones en las partes energéticas que intervienen en el atmosférico del planeta. Entonces crean reflejos a crearse en Bien. ciertas capas, llamemos así, Muy capas bien, de energía o capas de atmósfera, capas de gases, crean esos son reflejos. muy bien. Yo ya tengo todas mis preguntas satisfechas, José. Gracias. Bueno, entonces déjeme continuar a mí. Sí, Una señor. pregunta Vaya conmigo. de Blanca. ¿El silencio es una puerta a otras dimensiones? No necesariamente. Muy bien. Viene la otra. ¿Cómo influyen las emociones y pensamientos en otras dimensiones de nuestro ser? Si son dimensiones de luz, simplemente se vive en plena conciencia y en plena aceptación de la realidad de las circunstancias. Lógicamente, la palabra sufrimiento no existe, pero sí hay la palabra sensibilidad. Si nosotros no tuviéramos sensibilidad, no los podríamos amar a ustedes en esta dimensión. Una pregunta relacionada con la IA. La IA, pues en lo que estamos viendo, está tomando el control de todo, pues, aunque el ser humano no se dé cuenta. ¿Cómo se puede detener? Eso para eso les veníamos preparando desde hace muchos años, la aparición del poder de las máquinas. Eso depende desafortunadamente como en los niños, después de que le han dado tanta libertad, de que les han distorsionado sus obligaciones, de que les han exacerbado en derechos y en cosas,
Entonces estaba terreno preparado para que esas nuevas generaciones simplemente se sometan a las máquinas. Aquellos padres que logran desarrollar una conciencia plena, universal y de luz a sus hijos, no serán, mantendrán siempre una independencia de la voluntad de las máquinas. O sea, una vez que tome el control, ¿tú crees que sea muy difícil detenerlos? Ya está siendo difícil tenerlos. Sí, ya es difícil. ¿Esta situación se había presentado en otras líneas de tiempo, en otras realidades? En otras civilizaciones ya se había presentado, por eso se les advertía siempre a ustedes, ojo que viene la máquina. Yo creo que si ustedes miran las sesiones de hace 2 o 3 años, se hizo mucha énfasis en esta circunstancia. Correcto. Pero a veces se dicen las cosas en las sesiones, y no solo con ustedes, no es una acusación, sino un comentario. En las sesiones simplemente se dicen las cosas y generan emociones de momento. Para todos, inclusive para William Piao, él mismo se engaña. Cuando, uy, no, qué verraquera, qué belleza, qué lumbrera, qué poder tenemos sobre esta situación de la luz y las dimensiones y toda esa cosa. Pero no se dan cuenta que ya digamos, a la mayor parte de la humanidad le tienen los pies amarrados con las inteligencias artificiales. Ya los médicos le preguntan a la inteligencia artificial qué deben hacer con un paciente. Vamos a ver, ya no es médico, no evalúa, no. Y así. Y una pregunta más, ¿es necesario pasar por, perdón, por el sufrimiento de la 3D? Nunca le dijeron a usted que fuera necesario en ningún lado. Entonces, ¿Para qué sirve? Cuando le respondo así es porque hablo en su estado de luz. Sí, yo entiendo, yo entiendo. A nosotros nunca nos dijeron que fuera necesario venir aquí, vinimos por nuestra propia voluntad. Sé eso porque lo Le cambio entiendo la y lo sé, palabra voluntad por curiosidad. además. Pero yo pregunto, ya estamos aquí. ¿De qué le sirve a un ser luz venir a la 3D? ¿Para qué viene? A sentir lo que es la materialidad, pero eso debe tener un objetivo mayor. ¿Cuál es? Acuérdense que les nombré la palabra sensibilidad hace un rato, más que Sí, de la conciencia, la sensibilidad. Hay muchos seres luz que tienen una conciencia de luz, es amoroso y todo, pero no ha vivido esa experiencia, entonces de pronto, digamos, es algo menos sensible, digámoslo así. ok, Se ha tenido lo esta entiendo. materialidad, de eso queda un recuerdo en la luz, y entonces de ahí viene la proyección del amor, de la defensa, del poder ayudar, del poder servir, del poder compartir. Hay experiencias que se llevan de acá que fortalecen el conocimiento de Ok, la luz. entiendo, No es entiendo. una pregunta más. ¿Por ¿Cuántas qué? preguntas quedan antes de las de Gaia? Quedan dos preguntas. Bueno, quedan cuatro preguntas. Para dar por finalizado las preguntas que tenían preparadas. A ustedes les van a quedar muchas preguntas que Eh, las pueden resolver ya con los seres de luz. Las preguntas que les nazcan de hoy se las pueden preguntar a cualquier ser de luz en cualquier sesión, Ok, porque ustedes van a pensar y a reflexionar, y tengan por seguro que aunque ahorita no están reaccionando, después de que esto se termine, van a tener muchas más preguntas. Entonces esto, prácticamente podemos pasar 24 horas acá, no, porque es un conocimiento que es totalmente amplio, eterno. bueno, Blanca pregunta, ¿por qué en la autognosis se actúa más con más libertad, rapidez y decisión al momento de la interacción? Sí, al momento de la interacción en sesiones individuales. Porque hay una voluntad plena, si tuviera la voluntad, tuviera el conocimiento y no creyera, pues no lo va a lograr. Mientras que el que se deja hipnotizar o el que pide ser hipnotizado tiene dudas, tiene pensamientos, tiene miedos y desconfianzas y sus propias cosas que lleva ocultas, porque la gente siempre lleva cosas debajo de la manga que nunca las expresa, por pena, por miedo, por hipocresía.
Pero lo que ella Ujú. está preguntando es, creo que se refiere a las entradas que ella hace sola. Y por Por eso eso, habla de las Sí, auto. ella cree, ella cree en ellas y está segura y por eso es fácil que las pueda hacer. Correcto. Bien puedan. gracias. Haz el cambio con Gaia, por favor. Te agradecemos con el alma Un del abrazo largo. hacer. Gracias. Están con Gaia. Luis, continúa. Gracias. Muchísimas gracias, Gaia, por atender nuestro llamado. Te hemos llamado por varias razones, porque teníamos unos cuestionamientos sobre lo que está pasando en el planeta. Y qué maravilloso que podamos hablar contigo como luz, como el ser luz al que le pertenece este planeta. Yo tengo una pregunta y me parece que de pronto pueda ser una pregunta muy simple, pero siento que necesito explicaciones. Realmente el proceso que se está viviendo en este momento, en este holograma, planeta Tierra, corresponde al paso a la quinta dimensión o no? Aún no, ¿Por qué? porque todavía la mayor parte de los, para poder ir a la luz todo un planeta, tiene que haber un proceso de renovación y de, digamos, de supremacía, ya de que el ser humano como tal reconozca y pueda ser y actuar en 3D como ser de luz que es para que puedan transmutar. Acá es una constante dentro de las variaciones que tenemos ser, que pasa hoy en día de ser un luz a mañana ser un ser del inframundo por sus propios hechos. Entonces, ese es el proceso de transformación que la humanidad va a tener, por eso, no, por eso se tocó el tema de las temporalidades acá y de los procesos, porque la humanidad no está preparada para miren toda la clase de sectas, de religiones, de cultos. Eh, ahí ustedes conocen 2 o 3 caminos para que eso se solucione, que son la eliminación o la conversión a la luz, o simplemente el ir y volver, o simplemente el rescatar y sacarlos del inframundo. Entonces es todo un proceso que en este momento están tratando de hacerlo precisamente las potencias y las sectas que dicen ser los que manejan el mundo a través de diferentes expresiones de cultos y de cosas, a través de las religiones, a través de diferentes credos, inclusive ahora, si hay un conocimiento que están invadiendo y atacando es el de ustedes, para meter un engaño y meter mentira. Ok. ¿Cómo podemos nosotros, como equipo y la gente que hace lo mismo que estamos haciendo nosotros, ayudar a ti en el proceso que se está llevando a cabo para elevar realmente este planeta y esta civilización humana? Cada vez que ustedes valoran la vida de una hormiga, de una fiera, de un árbol, se complacen en una flor, se, se recrean en el mar, están siendo parte de mi verdadera, son parte de mi verdadera felicidad, son parte, son parte de mi propia mente, cada uno de ustedes. Entonces, esa es la forma de ayudar. Así como lo hacen ustedes, hay otros que me generan mucho dolor cuando destruyen nuestras especies, nuestros bosques, contaminan nuestra sangre, que es el agua. Entonces, eh, es una tarea lograr que la gente ame, 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 Gaya, verdaderamente, que ustedes son parte de Gaia. yo quiero preguntar algo. Eh, según lo que nosotros estamos en un holograma y mucho de lo que hay aquí en el holograma no es real, sino que es una copia de el planeta original.
¿cómo entender nosotros en este holograma qué es la realidad con respecto a lo que es Gaia y su naturaleza y qué es lo que es parte del holograma creado por estas entidades? El holograma ha logrado invadir la verdadera naturaleza del original y la está afectando ¿Cómo? Explícanos eso, Gaia. a través de las vibraciones. Ustedes tanto preguntaban, es como si ustedes mismos no reconocieran que no tienen diferentes cuerpos. Ok, Lo que se hace acá se siente, lo que se hace en la 3D, lo que se hace en esta cápsula, se siente en el original. Y hay un proceso de fusión. O sea, Gaia, wow, me dejas. que si en un momento dado yo piso la tierra como nosotros la vemos y cojo un árbol, ¿estoy haciendo contacto con Gaia o estoy en el holograma? Está haciendo contacto. O sea, eso lo puedo hacer a través del mar, a través de diferentes cosas. Recuerden las primeras palabras que les di, cuando yo lo sentía como parte de mí mismo. Gaia, estoy cometiendo un error, porque imagínate que ahora han hecho en los laboratorios una cantidad de plagas para enfermarnos y matarnos. Yo he comprado insecticida y he matado cantidad de bichos. Pero en esta copia es necesario hacerlo porque son bichos que van a alterar todavía más las cosas. Ah, Pero hay otros medios para alejarlos. ¿como cuáles? Hay Explícanos medios para poder. naturales. Eso es ancestral. Ah, no tengo ese conocimiento. Acuérdense que muchas civilizaciones, el sabio hablaba con las especies para que abandonaran un territorio, para que no consumieran los cultivos. Los mandaba a otros lugares. Ese es el, Esto me lleva a una pregunta. ¿Qué de cierto hay de que, digamos, la parte luz tiene una evolución a través de los diferentes reinos de la naturaleza? esos seres pueden llegar a trascender, sí, a subir, sí, pero eso es otro proceso que lo han confundido las religiones acá. ¿Cómo se imagina que por castigo a la luz vaya a mandar a reencarnar en un caballo, en un perro? Son creencias de las religiones, Ok, pero que esos seres pueden ascender y llegar a ser seres luz, sí, ok, son parte de la fuente original. ok. Lo negativo se desprendió de la fuente, como no son ellos, que son seres bellos, y otros son seres Sí. terribles. Por eso yo decía al principio que yo sentía que ustedes eran parte mía, y por eso el ser que ascendió hoy a la luz hablaba de esa relación, de ese amor entre las especies y ese equilibrio que ellos trataron de mantener. Por eso ellos los ponen aparte y los Tus palabras me llevan a una pregunta. Cuando se habla de seres de luz originales de la Tierra, del planeta original, ¿qué explicación hay respecto a lo que tú nos dices? Somos parte de ti. Esa son conexión. parte del universal. Seres luz de un planeta específico, no. Aparte es que yo vi inclusive los seres luz que estuvieron acá hablaron de ir más allá del concepto universal, porque hay multiversos, hay un todo. Entonces lo que pasa es de que se minimizan las cosas que lógicamente por capacidad de entendimiento, no porque sean mentira, o sea, una mala interpretación. Ok. Gaia, en el proceso que estamos viviendo en este momento, hay una gran destrucción de las placas planetarias.
yo quiero preguntarte, nosotros conocemos a un ser de luz que nos presentó Sion de Alfa que se llama Harmar. Y yo le hice una pregunta a Harmar. La pregunta que le hice a él fue que el proceso que habíamos hecho nosotros para que el planeta de hemisferio se integrara con este y lo protegiera y fuera uno solo con su naturaleza y todo y fuera grande, ¿qué había pasado con eso? Y Harmar me contestó que gracias a ese proceso no estaba desintegrada tu aspecto físico, que es este holograma Tierra. Cuéntanos tú, ¿cómo te sientes con esa integración que nosotros hicimos, pues desde nuestro corazón queriendo ayudarte? Ha sido una oportunidad porque eso tiene un impacto en las conciencias. Si ustedes lo ven, hay muchas conciencias hablando de cuidar el planeta, que eso es relativamente cada día más común, y eso no lo aceptan otras entidades que siempre han vivido de la destrucción de nuestra vida. Ujú. Entonces, ese era el proceso que les explicaban los seres de luz a ustedes, de que la tal destrucción no se va a dar como la religión la ha impuesto para dominar. Pueden haber accidentes nucleares, sí, pero igual eso es parte de esa energía, es parte del proceso de ese. Y prácticamente en mi vida es resiliente hasta cuando este sistema y esta estrella cumpla con su función. O sea, Ok. eso me lleva a una pregunta. Se dice que han habido varios reseteos o varias destrucciones de humanidades en el planeta Tierra. ¿Tú nos puedes decir cuántos reseteos o cuántas destrucciones de las humanidades han habido acá? Han sido muchísimas, más de 1.000.000. ¡Ah! ¡Qué sorpresa! Porque es que Ciertamente. al principio, por eso les decían, los seres se adaptan a la forma de ser del planeta. Hay seres que viven en el fuego, por ejemplo. Pero Ujú. entonces ha habido esas transformaciones porque el planeta primero igualmente fue una fusión de varios elementos. El primer elemento que tuvo fue el fuego, luego ahí vinieron otras mezclas, hasta que empezó a emerger esta naturaleza y este equilibrio y digamos, el plan o la fuente original logra equilibrar este planeta para que haya esta especie de vida, que ni la vida hacia allá, hacia el sol o hacia después del sol no existe. Bueno, creo que hemos entendido varias cosas. Así Dubi, es. ¿tú tienes alguna pregunta? Tengo una petición y es una petición grande. Gaia, muchísimas personas han muerto de una forma terrible debido a terremotos, maremotos, tsunamis, explosiones volcánicas, apertura de la tierra en distintas zonas. En ese momento queremos que tú, que eres el espíritu planetario, el ser luz al que le pertenece este planeta, por favor los llames a todos y hagamos el proceso con la luz para que ellos pasen a las dimensiones donde a ellos les pertenece estar, porque ya fueron huéspedes de este planeta y murieron en forma terrible, con mucho dolor, en minas, sepultados, en los mares, comidos por animales terribles. Y yo quiero, en nombre de la compasión del amor de mi corazón, que tú nos acompañes y hagamos ese proceso hoy. Bien puede haber el proceso. Muy bien, entonces llamamos a todas las personas y voy a incluir, con tu permiso, si tú me lo permites, a todos los seres humanos que han fallecido en esas millones de reseteos que tú nos hablaste desde la primera vez hasta hoy. Tú me dices quién llega. Millones, Muy casi bien, infinitos. muy bien. Entonces, todos esos seres humanos que son luz, los seres de luz que nos acompañan hoy, incluyéndote, los toman. En este momento ellos escuchan todo lo que los seres de luz les dicen
son limpiados, son aconsejados para que no vuelvan a estas dimensiones y son transformados molecularmente para ir a sus lugares de origen y descansen en la luz. Está hecho, los seres de luz los recogen y se hacen cargo de continuar este proceso. Muy bien. Agradezco desde mi corazón el que tú nos hayas escuchado y en este momento quiero también hacer una irradiación. Todos los seres luz que estamos acá, que tenemos conciencia de lo que se está haciendo, de lo que está pasando con Gaia, queremos ayudarte. Entonces, en este momento, todos nosotros nos unimos a una sola voz, en un solo sentimiento de amor y rodeamos a Gaia. Todos los seres luz, los liberados, los que están acompañándonos y todos los que hemos llamado, nos acompañan. Hacemos un círculo de luz alrededor tuyo, de tu organismo planetario. Elevamos la vibración de absolutamente todo lo que corresponda a la luz. Muchas gracias. Y llenamos de amor y de luz todos los mares, los cielos, la naturaleza, los árboles, los ríos, todo lo que existe, que ya tú nos dijiste que se fusiona contigo, para que tú tengas la complacencia en el amor de nuestro amor y de lo que la luz hace por ti y por toda la raza humana. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. José. Gaia. Un abrazo para todos. Gracias. De verdad, pueden comunicarse conmigo, siempre pueden dialogar conmigo en cualquier espacio, en cualquier sitio. Mi conciencia está con ustedes. Gracias. Gaia, una última pregunta. El proceso de destrucción que está surgiendo en esta línea de tiempo, según las diferentes, digamos, reseteos que se presentaron, ¿va a terminar con la destrucción de la raza humana? La van a transformar en otra especie más fuerte. Okay. ¿Pero con luz? Sí. Gracias, Gaia. Gracias. Muchas gracias. Y pedimos que sea destruido, perdón, José, que sea destruido realmente desde el inicio este proyecto de robotización, de deshumanización humana. Eso no depende de mí, eso depende de la luz, de la fuente. Eso lo pedimos a la fuente. Y sí, lo siento que es así y sé que vamos a estar mejor. De pronto ustedes compartirán desde la luz conmigo esos momentos. muy bien. Esa es nuestra voluntad, ayudar para que todo, absolutamente todo, tenga el equilibrio de la luz, que no prospere la oscuridad. Muchísimas gracias a todos los seres luz que nos acompañaron, a Juan por su trabajo extraordinario. Gaia, necesitamos desde nuestro corazón, te lo pedimos, que acompañes a Juan, que acompañes a Blanca. Son nuestros canales, son las personas que amamos y que en el momento en que lo necesitamos, ellos prestan su ayuda con mucho amor para que podamos hacer estas intervenciones que se hacen. De lo contrario, no podríamos tener este medio así como lo hacemos. Lo agradecemos de corazón. Ya estoy recargando el canal y fortaleza y estaré siempre dándole lo mejor de mi aire, de mi energía. Gracias. De mi existencia a cada uno Gracias. de ustedes. Gracias, Gaia. Muchas gracias por tu bello planeta. Lo amamos, pero ahorita nos toca irnos, pero antes de irnos tenemos que dejar las cosas como la luz nuestra dice. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Igualmente. Juan, me dices cuando se haya retirado Gaia. Ya, listo. Entonces, llama y confirma a Saturno. Ya. Saturno, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por todo lo que haces tú y todos los seres de luz por nosotros.
Bueno, aprovechando tu presencia y la bondad de Juan y de Dubis, quiero preguntar si es posible que a cada uno, Dubis, a Marta y a mí, nos revises y determines el estado de nuestra salud, que algunos estamos bastante afectados. Haremos una sesión para eso porque ya Muy bien, hay que detallar, correcto. tienen que detallar persona por persona. Entonces es Muy una bien. sesión de pronto para salud Ok, completa. Ahora los voy a tener a cada uno de ustedes y su círculo familiar eh, mientras la pueden hacer. Gracias, Saturno. Muchas gracias. Ya creo que pueden terminar. gracias, Saturno. Te agradecemos enormemente todo lo que haces por todos nosotros, a ti y a todos los seres de luz. A ustedes por tenernos en cuenta. Muy bien, Juan, Ya, avísame cuando él se haya retirado. ya, Bien, Juan, entonces que los seres de luz revisen nuestros lugares, sí, que queden limpios, potencializados y protegidos. están limpios, protegidos, Mm, potencializados. Muy bien. Confirma con los seres de luz que todo lo que se tenía que eliminar, que haya sido eliminado. Todo fue eliminado y ustedes han sido protegidos en debida forma. Gracias, Seres potenciales. gracias. Entonces nosotros regresamos de la cuarta F. Tú te llenas de la energía de los seres de luz, conservas los mejores recuerdos, ojalá todos, y Mm. iniciamos proceso de regreso.